Esta semana vamos a hablar sobre los procesos de adaptación familiar. Como sabéis, es el segundo tema de los 3 que vamos a compartir. En este tema tenemos 2 apartados diferentes. Primero vamos a ver las teorías explicativas de estrés y adaptación. Luego veremos los modelos distintos en cuanto al funcionamiento familiar y a la adaptación. Vamos a comenzar por la dicotomía, por la relación entre organismo y ambiente, para poder después hablar de estrés. Como sabéis, esta relación de organismo y ambiente es bidireccional y necesitamos nosotros responder de una manera ajustada y adecuada al ambiente, e incluso ese ambiente también nos está influyendo en nuestro funcionamiento interno y en nuestro proceso incluso, ¿no?, de la información. Muy importante que distingamos entre lo que es sentir y entre lo que es percibir, incluso desde el punto de vista más psicobiológico, ¿no? Cuando hablamos de sentir, estamos hablando de la información que entra a través de los órganos sensoriales. Y cuando hablamos de percibir, estamos ya hablando del significado, de la etiqueta que damos a esa información que entra a nuestro organismo y que se la damos ya en el córtex, a nivel encefálico, ¿no? Por lo tanto, una cosa es sentir, es decir, que podamos recoger esa información del ambiente. De hecho, aquí también hay un proceso de selección, de acuerdo a nuestra atención, dejamos pasar una información u otra, y hay un segundo proceso, como hemos visto, que sería el proceso perceptivo, en el cual esa información que ya incluso hemos seleccionado a través de la atención, pues le damos un etiquetaje y un significado. Entonces, muy importante en esta relación de organismo y ambiente tengamos en cuenta la diferencia entre sentir y entre percibir. Aparecen entonces las emociones en este encuentro entre organismo y ambiente. Como ya vimos en el tema pasado, muy importante tener una gestión de emociones adecuada para poder conseguir tener una conducta flexible. El primer paso de lo que se llama, ¿verdad?, en la actualidad, no solo gestión de emociones, sino también inteligencia emocional, el primer paso es ser consciente de las propias emociones. Cuando estamos enfadados, poder nombrar y decir estoy enfadado, si estoy triste, si estoy cansado. Muy importante que este etiquetaje emocional lo entrenemos ya a los niños desde que son pequeños en la propia familia, ¿no? Si, por ejemplo, se tiran al suelo, decirles pues estás enfadado o estás rabioso, o si se quedan sin un premio que querían conseguir, ya sé que estás triste, pero tienes que cumplir las consecuencias. Es decir, esta conciencia emocional es evidente que no solo se puede conseguir o se debe conseguir a la edad adulta, sino es un proceso, ¿verdad?, desde la infancia. Dicen los autores que escriben, ¿no?, sobre el desarrollo emocional, aproximadamente ya a los 7-8 años, hay podemos decir un proceso de gestión de emociones bastante elaborado y que va a depender de todo el recorrido anterior, ¿no? Más o menos de los 0 a los 8 años, 9, pues ahí es donde tenemos que trabajar. Por supuesto que a la edad adulta podemos mejorar nuestra gestión de emociones. ¿Qué relación tiene? Hemos hablado de organismo y ambiente y de las emociones, pero las emociones, ¿qué relación tienen con la razón? Sabéis que es otra dicotomía muy importante, ¿no? Emoción y razón. Realmente están y trabajan de la mano las emociones y el pensamiento y constituyen un entretejido, ¿no?, en nuestro funcionamiento orgánico. Os presento esta diapositiva un poquito para explicar más lo anterior o recordaros, porque posiblemente ya lo conocéis, la teoría del cerebro triuno de MacLean. Él habla de las 3 estructuras que afectan a nuestros comportamientos, a nuestra toma de decisiones. Estas estructuras él las define a nivel embriológico. Podemos decir la más primitiva es el complejo reptiliano, luego estaría en medio el sistema límbico y a nivel superior el neocórtex. Como ya sabéis, el neocórtex nos permite tener un razonamiento adecuado. El sistema límbico fundamentalmente está relacionado, tienen más funciones, ¿no?, cada uno de ellos, pero está el sistema límbico relacionado con la gestión de emociones, y el complejo reptiliano solo está relacionado con la supervivencia. El complejo reptiliano nos permite situaciones que vemos de peligro, de amenaza, o huir o atacar. Además, el complejo reptiliano no aprende de experiencias pasadas. Por lo tanto, podríamos decir
esa estructura tan primitiva que tenemos, que nos hace ser muy acting out, muy impulsivos, pues no lo deberíamos de activar, ¿no? Deberíamos de activarlo solo en situaciones como muy extremas, ¿no? Y funcionar más con la dicotomía que hemos visto antes entre razón y emoción. Si leemos a los autores que ahora mismo escriben más sobre neurociencia, por ejemplo Francisco Mora, pues nos dicen que las investigaciones, incluso con pruebas de neuroimagen, pues hablan de la primacía incluso en nuestros comportamientos del sistema límbico frente al neocórtex. Es decir, que para los autores que trabajan más en neurociencia, pues nuestras conductas están más mediadas por las emociones que por el propio razonamiento. Esto es, yo creo, interesante que lo tengamos en cuenta cuando estamos acompañando a familias y muchas veces pues estamos solamente, ¿no? Dialogando, relacionándonos a nivel de la razón y tenemos que pasar al plano emocional, ¿no? Porque realmente si no trabajamos también, ¿no? Como esas ideas, esas peticiones, ¿no? Esas recomendaciones que les damos, si no tenemos en cuenta que ellos lo están vinculando también a un etiquetaje emocional, posiblemente pues no acertemos mucho, ¿no? En las peticiones, ni siquiera en nuestras recomendaciones. Una vez que hemos hablado de las emociones, pasamos ya a hablar del estrés. Y para hablar de estrés tenemos que remontarnos al experto en física y biología, Robert Hooke. Él explicó lo que era la ingeniería del estrés a través de 3 conceptos que, como veis aquí, están relacionados. Carga, que sería la fuerza externa que llega a una estructura que ellos lo llamaban estrés, y la tensión sería esa deformación de la estructura. Como os podéis imaginar, cuando llegó estos conceptos de la física a las ciencias sociales, variaron, ¿no? En cuanto a los matices. Para nosotros, en humanidades, el estrés es como la carga, ¿no? En física es esos eventos, esos estímulos, esas personas, esas situaciones que están generando una carga, eso sería el estrés. Y la tensión para nosotros en humanidades, esa deformación de la estructura, iría a lo que se llama más ya la resiliencia, esa capacidad de resistencia de los materiales, ¿no? La estructura tendría que ser los recursos que tenemos de afrontamiento nosotros, ¿no? Es decir, sí que nos ayudó mucho esta teoría de la definición de este autor, de la teoría del estrés, pero luego en humanidades hemos cambiado la matización de los... Siguiendo con el tema del estrés, pues tenemos que hablar de Hans Selye. Él fue también uno de los primeros autores, ya desde la filosofía, veis que desde disciplinas distintas se ha tratado este tema. Este filósofo nos propuso 2 términos distintos, que son distrés y eustrés. El distrés hace referencia al dolor y a la angustia que afecta al organismo. En cambio, el eustrés sería la adaptación y preocupación empática por los demás. Podemos decir que el eustrés es como más normativo, es decir, para seguir nuestro día a día, pues muchas veces, ¿no? Nos vemos en situaciones, en momentos en los que nos generan estrés, simplemente por preocuparnos por el otro, preocuparnos por nuestra pareja, nuestros hijos, una amistad, y eso nos genera una cierta preocupación, un cierto estrés. Y luego estaría el distrés, que ya sería como un nivel superior en intensidad. El distrés ya, como veis aquí, se define como dolor y como angustia, incluso habiendo ya afectación en el organismo. Es decir, cierto nivel de estrés podría ser normativo, incluso necesario, ¿no? Como un nivel de activación para adaptarnos, pero un exceso de ese estrés nos lleva a una afectación en el organismo, que sería el distrés, y una generación de dolor y de angustia, ya no solo a nivel físico, sino también a nivel de salud mental, a nivel emocional. Este autor definió, por lo tanto, lo que él llamó síndrome general de adaptación y él habló como un conjunto de síntomas psicofisiológicos, como hemos dicho, pues más de salud mental y de salud física, que aparecen como respuesta a un estrés que se considera distrés, es decir, con una intensidad alta. Este planteamiento de este filósofo actualmente se traduce a una disciplina que, bueno, no es ya tan nueva, pero sí que cada vez tiene más seguidores, que es la psiconeuroinmunología, ¿no? Donde se trabaja y se estudia sobre esa relación entre salud mental, sistema inmunológico y funcionamiento fisiológico. Y hay investigaciones muy interesantes, ¿no? De hasta qué punto pues, ese estado de salud mental afecta al organismo, ¿vale? Incluso a veces a nivel bidireccional,
nuestro funcionamiento orgánico va a afectar a esa salud mental. Y cómo, ¿no?, niveles altos de estrés mantenidos en el tiempo pueden romper el sistema. Seguimos hablando de estrés y ahora me gustaría recordaros lo que Hildgard llama las 3 facultades de la mente, que ya hemos estado hablando la semana pasada sobre ellas. Son el afecto, la cognición y la activación de la conducta. Si recordáis, en respecto al afecto, hablamos de la inteligencia emocional, cognición, inteligencia cognitiva y activación de la conducta, hablamos de esa inteligencia ejecutiva. Es decir, no quiero que os olvidéis de estas 3 parcelas, ¿no?, de funcionamiento personal y que se consideran también, como veis, facultades de la mente, ¿no? El estrés, dice Lazarus, nos dice muy poco sobre la adaptación de las personas. ¿Qué nos quiere decir con esto Lazarus? Pues que no las personas que tienen mayores niveles de estrés se adaptan mejor. Podríamos traducirlo también de otra manera. No hace falta tener niveles altos de estrés para adaptarse a una situación. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando recogemos información de la familia. A veces les vemos muy estresados y sin querer pensamos, es que están haciendo tantas cosas, ¿no? Y no es necesario. Hay familias que son muy funcionales, que se adaptan, que generan cambios, que siguen adelante y no tienen necesariamente por qué tener niveles de estrés altos. Otra cosa importante, que también hablamos la semana pasada, es el tema de las expectativas, ¿no? Es decir, muchas veces tenemos estrés, ¿no?, como ya dijimos, por expectativas y no por realidades que ocurren en el momento presente. Es muy interesante que tengamos en cuenta, ¿no?, lo que Sapolsky pues está recogiendo en sus investigaciones sobre el estrés y que veamos realmente qué son expectativas y qué son realidades, podemos decir, ¿no? Y a partir de ahí, si ayudamos a las familias a poder detectar, ¿no?, lo que es una realidad actual en el presente y lo que es solo una expectativa, posiblemente su energía se conserve mejor. Sepan ellos también pues posicionarse no en la expectativa, sino mucho más en el momento presente y así proteger sus niveles de estrés. A partir de los años 60, el estrés, que estaba como muy vinculado al combate militar, ¿no? Hablaban, pues claro, todo el tema de la posguerra, incluso de las guerras a nivel internacional, pues empezó a hablarse de estrés en momentos de paz, ¿no? Es un poco lo que antes os decía del distrés y el eustrés, es decir, ciertos niveles de estrés o de activación del organismo son necesarios para poderse adaptar. A partir de los años 60, como os comentaba antes, empezaron a hablar que en tiempos de paz también hay niveles de estrés, hay que resolver cosas, hay que tomar decisiones y en humanidades, pues en las ciencias sociales se habló con un término, podemos decir, muy parecido, que no es el estrés, sino que se empezó a llamar arousal, como el nivel de activación del organismo. Podemos decir que cierto nivel de arousal, cierto nivel de activación es necesario, ¿vale? Pero que exceso de nivel de arousal, un exceso de activación nos llevaría ya a padecer una situación de estrés. Lo que sí que está claro es que el estrés o el alto nivel de activación del organismo siempre va vinculado a una pérdida de equilibrio, una pérdida de homeostasis. Pero como ya vimos en el tema anterior, la semana pasada, a veces la pérdida de equilibrio es para crecer. Hay cambios que tienen resultados positivos, por lo tanto no hay que tener miedo a perder el equilibrio, ¿no? Sí que es cierto que el estrés siempre lo va a generar, pero lo importante es no quedarse, ¿no?, en esa pérdida de equilibrio, sino volver a recuperar, ¿vale?, con esos cambios, ciertas rutinas y cierta tranquilidad necesaria para que la activación pues, llegue a niveles, podemos decir, funcionales. Pasamos ahora a hablar, hemos hablado de las emociones, del estrés, vamos a hablar concretamente del estrés familiar, no del estrés en general. Y para hablar del estrés familiar tenemos que hablar primero de Bentarlafi, que fue un autor que describió la teoría general de los sistemas, en el cual este autor pues, consideraba a la familia como un sistema de elementos en interacción. Realmente lo importante de esta visión, aparte de ver, ¿no?, la forma de interacción mutua de todos los miembros, es la visión más, podemos decir, sociológica del ser humano en cuanto a ser como reactivo y creativo.
es interesante que nos paremos a pensar en esta diferencia. Si somos reactivos, ¿no?, en nuestros comportamientos, es que no hemos podido planificar, no hemos podido prevenir, no hemos podido pensar. Podemos decir que un comportamiento reactivo es un comportamiento que podría incluso matizarse de impulsivo, ¿no? En el momento resuelvo cómo puedo mejorar las cosas y con lo que tengo en ese momento. En cambio, dar el paso a ser creativo, estamos hablando no de conductas reactivas, sino de lo que hablamos ya anteriormente sobre conductas proactivas, es decir, yo puedo planificar, yo puedo pensar cómo es la mejor manera, puedo ser creativo y además trabajo con prevención. Es evidente que la vida nos pone en situaciones que tenemos que ser reactivos y situaciones en las que podemos ser creativos, pero tenemos que tenerlo en cuenta, los dos matices, cómo coexisten y cómo también poder utilizarlos. Esta teoría anterior, un enfoque más sistémico, aparece en la teoría cibernética, en la que da un paso más, se basa en la circularidad y la retroalimentación, ¿no? La teoría sistémica dice que una familia es un sistema de elementos en interacción y la teoría cibernética dice que además de estar en interacción hay una retroalimentación. Y nos plantea la teoría cibernética que esa retroalimentación puede ser positiva o negativa. La negativa sería, a pesar de que desde el exterior haya agentes externos que nos inciten, que nos provoquen un cambio para poder adaptarnos, el sistema se mantiene estable. Por lo tanto, esa retroalimentación sería negativa. Por ejemplo, si uno de los progenitores pierde el trabajo y la familia sigue funcionando de la misma manera en cuanto al gasto económico, los horarios, la organización, podríamos decir que ha habido una retroalimentación negativa. Ha habido un cambio importante, pero la familia sigue funcionando y organizándose de la misma manera. Y estaría en oposición la retroalimentación positiva. Aquí serían lo que se llaman los cambios de segundo orden, es decir, perdemos la estabilidad para lograr un cambio. Y muchas situaciones en la vida, no solo un hijo con discapacidad, un hijo con TEA, sino, como hemos dicho, una pérdida de un trabajo, el tener que cuidar a una persona mayor dentro de la familia, el incluso llevárnosla a casa para poder atenderla. Todo eso tiene que generar cambios de segundo orden, ¿no? Para poder para poder adaptarse a esa nueva situación hay que perder el equilibrio. Por lo tanto, podríamos decir, dentro de la teoría cibernética, es muy interesante que observemos esto en las familias, ¿no? Los cambios deben ser de segundo orden. No puede ser que a pesar de las circunstancias seguimos funcionando de la misma manera. También, un poquito más adelante, aparece la perspectiva ecológica. Sabéis que, bueno, que ha habido muchos cambios y muchos matices, pero es la perspectiva incluso que se mantiene en la actualidad, al hablar de estrés familiar. Pues seguro que conocéis a Bronfenbrenner, a este autor que planteó la idea de unos círculos, ¿verdad?, de menos a más en cuanto a cercanía con la familia. Microsistemas seríamos en un nivel más cercano, sería la propia familia, y macrosistemas sería la cultura, el país, la ciudad donde vive esa familia. Es decir, lo que plantea este autor es que hay estructuras en diferentes niveles, pero que son interdependientes, ¿no? A partir de esta perspectiva ecológica aparecieron, o de forma paralela, apareció otra teoría. La teoría, o el modelo, perdón, más que teoría, el modelo ecocultural de la acomodación familiar. Bronfenbrenner, visteis que en el año 87 aproximadamente escribió su teoría. Este modelo, como veis, es paralelo, es del año 84, el modelo ecocultural. Realmente la visión ecocultural es como más particular, ver la familia como más en particularidad, y Bronfenbrenner hacía más como una visión más holística. Pero que veis un poquito el nacimiento, ¿no?, de los modelos, que tanto el ecológico como el ecocultural aparecieron aproximadamente en la misma época. Más adelante, Bronfenbrenner, con otros autores, reformuló su primera teoría ecológica, teniendo en cuenta no solo el contexto, sino también las características biopsicológicas de la persona. Y con este nuevo reconocimiento apareció la teoría bioecológica, ¿no? Una de las premisas más importantes de esta redefinición que hizo el autor con otros colegas fue que la experiencia durante el desarrollo no solo es objetiva, sino también es subjetiva. Es decir, no solo el desarrollo va a depender del contexto, como a priori, ¿no?, matizaba su teoría ecológica, sino también va a depender de la persona.
Los primeros estudios sobre estrés familiar a nivel científico fueron realizados por Ruben Hill. Él planteó un modelo, el modelo explicativo ABCX, que posiblemente también lo conozcáis porque hay muchas investigaciones sobre ello y también con familias que tienen hijos con autismo, donde en este modelo lo que planteó Hill es que A serían los estresores, B los recursos de la familia, C sería la percepción o la definición de la familia hacia el estresor y X sería la adaptación familiar. Os he puesto un dibujo que no corresponde al esquema del modelo de Ruben Hill, que es el sencillo, sería el primer modelo. Os he puesto el esquema ya del doble modelo ABCX, que McCubbin y Patterson lo reescribieron para hablarnos también de todo ese proceso de afrontamiento, que la familia llega a una adaptación, ¿vale? Dentro de lo que sería su funcionalidad. Por lo tanto, dentro de este enfoque de Ruben Hill, o bueno, como más adelante lo redefinieron McCubbin y Patterson, es importante que tengamos en cuenta que cuando hay desequilibrio entre no las demandas, sino la percepción de las demandas y la capacidad para hacerlas frente, ese desequilibrio es el que hace que la familia tenga estrés. No siempre es lo que tengo, sino cómo percibo lo que tengo. Y no es siempre la capacidad, ¿no?, real que tengo, sino cómo yo siento que puedo o que no puedo, ¿no? Es muy importante este tema que ya también hablamos la semana pasada, ¿no? El tema de la percepción, aquí estaría, ¿no?, el sentido de coherencia, estaría el sentido de vida, es decir, qué sentido doy yo a la situación y cómo me veo en cuanto a capacidad, ¿no?, y cómo es esa percepción de mis propias capacidades, ¿no? Por lo tanto, Hill planteaba ya esto hace muchísimos años, ¿no?, que ese desequilibrio va a provocar cambios en el sistema. Funcionamiento familiar, entonces, sería un constructo más amplio que el de Hill, de adaptación familiar, y aquí en este constructo de funcionamiento tendríamos que incluir tanto el ajuste a los cambios normativos como la adaptación a los cambios no normativos. Pero nos falta otro concepto para ya ¿no?, terminar y verlo de forma global, es el concepto de cohesión familiar. Es decir, hay un vínculo emocional también, hay un compromiso, hay una relación, una comunicación, unos límites internos y externos de la familia, ¿no? No es suficiente que haya una buena relación familiar, sino que hace falta también, para adaptarse, como decía Olson, que la familia tenga flexibilidad. Es muy importante tener buena cohesión, pero en este caso no sería suficiente. ¿Dónde posicionamos ahora la cohesión dentro de los conceptos que hemos visto? Bueno, pues como veis, hay otro modelo, ¿vale?, de funcionamiento familiar, que es el modelo circunplejo de Olson y colaboradores. Pues este modelo plantea que el funcionamiento familiar va a depender de la adaptación y de la cohesión familiar. Es decir, cuando hablemos de adaptación tenemos que hablar también de cohesión. Incluso, no dentro de este modelo, pero teniendo en cuenta, ¿vale?, los ajustes normativos, teniendo en cuenta la adaptación a los ajustes no normativos, a los problemas no normativos, y luego la cohesión. Es un factor muy importante. Por eso, cuando recogemos información de la familia, tenemos también que recoger información de este tipo. Ya os presenté la semana pasada el genograma, no sé si alguno de vosotros lo habéis podido hacer en vuestra familia, pero muy importante que tengamos esos lazos, esos vínculos y esas relaciones como muy claras, ¿no?, cuando estamos acompañando a una familia. Por lo tanto, la adaptación, ¿vale?, sería la habilidad, según Olson, de ese sistema familiar para cambiar. Los cambios de una familia, hemos hablado, ¿verdad?, de esos cambios de segundo orden, para poder adaptarse, para poder llegar a esa adaptación. ¿A qué afecta? Pues afecta a todo esto, afecta desde las estructuras de poder, ¿no?, de quién toma las decisiones, a los roles de la relación, las reglas de la familia, etc. Es decir, para que haya un cambio tiene que realmente trasladarse a una estructuración y una organización interna de la familia. Si las familias no cambian su forma de funcionamiento, no podemos considerar que ha habido una adaptación. Y ya vamos terminando, os presento otro modelo, que
que es el de funcionamiento familiar de McMaster. Aquí estos autores hablan que la familia, que desde este modelo la familia gira en torno a 7 áreas. Veis que son modelos muy parecidos, al final lo vamos a ver resumido, ¿vale? Pero ellos proponen que estas 7 áreas, para nosotros valorar cómo es el funcionamiento de una familia, serían cómo resuelven los problemas, cómo se comunican, qué roles tiene cada uno, qué cohesión hay, que sería la responsabilidad afectiva, criterios conductuales, cómo ellos resuelven, ¿vale? Y cómo es su funcionamiento, si es sano o es patológico a diario, ¿no? Cómo es su funcionamiento en los ajustes diarios. Pues otro modelo y otras ideas que podemos recoger, ¿no?, desde McMaster. Para terminar, recordaros que la interpretación cognitiva, el significado que damos a los eventos, a los hechos vitales, son los que van a afectar directamente al estrés que padecemos, ¿no?, a lo que sería nuestra adaptación por influencia del contexto. Y termino ya comentándoos este último modelo, el modelo contextual de estrés familiar de Pauline Bosch, en el que esta autora no solo reconoce lo que los autores anteriormente han dicho a nivel más ecológico, a nivel más ecocultural, sino que ella da un paso más reconociendo que cada familia es única a pesar de estar dentro de una misma cultura, ¿no? Esto es muy importante para el tema siguiente que vamos a tratar, el tema de la planificación centrada en la familia, ¿no? Este enfoque, esta forma de este modelo, ¿no?, que nos presenta Pauline Bosch, yo creo que es muy coherente con esta intervención actual que estamos intentando todos, ¿verdad?, redactarnos de la planificación centrada en la familia. Hemos llegado ya a las conclusiones, son solo 3 diapositivas para intentar sintetizar las ideas más importantes y las ideas compartidas de los diferentes autores y teorías y modelos que hemos visto en este tema. Os podéis imaginar que todas las teorías, todos los modelos han intentado responder y resolver la pregunta de cómo la familia, ¿no?, interactúa con el contexto. Y las respuestas que hemos ido recogiendo son las siguientes, ¿no? El ajuste resuelve los cambios normativos del ciclo vital familiar. La adaptación permite superar las crisis no normativas, haciendo cambios en la estructura familiar, sus reglas, su forma de funcionamiento. La cohesión modula la adaptación y va a depender de esos vínculos emocionales y de los compromisos que hay afectivos entre los miembros de la familia, y el funcionamiento familiar sería un constructo más amplio que depende tanto de la capacidad para ajustarse a los cambios del ciclo vital normativo como para adaptarse a los acontecimientos vitales no normativos. Y por último, tenemos que pensar que tiene que haber siempre un equilibrio entre esa percepción de las demandas que nos llevan, ¿no?, tanto pues el reto de los ajustes y de la adaptación. Tiene que haber un equilibrio entre esas demandas, esa percepción de las demandas y los recursos que tiene la familia. La única forma de intentar controlar el estrés, de intentar que sea un funcionamiento familiar sano, es que haya equilibrio entre esas demandas y entre los recursos familiares. Y por último, recordaros que la percepción de los acontecimientos vitales es la que interfiere directamente tanto en los recursos que tiene la familia como en el funcionamiento familiar en general. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Esta semana tenemos, ¿verdad?, planteadas otras actividades, entrevistas también que ver y, bueno, y participar en el chat. A los que podáis, pues nos vemos entonces. Un saludo.